días, buenas tardes a todos vosotros a una nueva edición, a una nueva charla de las Easy Science Talks en español de la American Chemical Society. Y para empezar queríamos dar la bienvenida a nuestro ponente de hoy, el doctor Javier Vela, que nos va a dar una estupenda charla sobre semiconductores nanocristalinos para aplicaciones de energía y catálisis. Una pequeña introducción para todos vosotros sobre el doctor Javier Vela, que es profesor universitario del Departamento de Química en la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos. Y junto con su grupo de investigación, Javier es autor de más de 100 publicaciones científicas y patentes en las áreas de materiales nanoestructurados y otros compuestos inorgánicos, y en su uso en la conversión de energía limpia y en la catálisis. El doctor Javier Vela ha dirigido 20 tesis doctorales y 4 de maestría, y participa como mentor de docenas de estudiantes de licenciatura. Asimismo, el doctor Vela recibió su doctorado en química por la Universidad de Rochester en el 2005, y ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Chicago y en el Laboratorio Nacional de los Álamos, ambos en Estados Unidos, antes de incorporarse a la Universidad Estatal de Iowa, que ocurrió en 2009. Eh, el doctor Javier Vela es miembro elegido de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y de la Sociedad Americana de Química. Está asociado con el Laboratorio Nacional de AMES del Departamento de Energía de Estados Unidos desde el 2010. Y antes de poder darle el uso de la palabra en nuestra charla, le queríamos dar una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias, Javier, por unirte a nosotros y por tu tiempo para poder compartir tu ciencia y tus conocimientos con todos nosotros. Primero que nada, muchísimas gracias a todos en la ACS, a Greco, a Juliana, a Carlos, que tengo el gusto de conocerlo personalmente, y a Joan, que acabo de conocer también. Qué emoción de verdad tener esta oportunidad de compartir con ustedes, en español, en nuestra lengua, un poco el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años en estas áreas. Este, Deje ver que funciona. Antes de comenzar, simplemente me gustan mucho los mapas, entonces voy a decir de dónde vengo y de dónde estoy, ¿no? Este es un zoom de parte de Norteamérica, donde se ve el área continental de Estados Unidos y México, parte de Centroamérica, un poco del sur de Canadá. Soy originalmente de Veracruz, que es un estado costero en México de nuevo. Estudié en la Universidad Nacional en el antiguo Distrito Federal, que ahora se llama Ciudad de México. Y después de eso me vine a Estados Unidos a hacer el posgrado. Trabajé aquí un par de años en distintos lugares. Y desde el 2009 soy, como dijo Greco, profesor en la Universidad Estatal de Iowa, que está en el mero centro del estado de Iowa, está mostrado aquí. Bueno, la organización de mi plática hoy es más o menos como sigue. Voy a platicar un poco sobre cuál es la motivación del trabajo que estamos realizando. Voy a hablar un poquito sobre la nanoquímica de partículas de semiconductores, materiales semiconductores. La mayor parte de mi plática yo creo que voy a pasarla hablando sobre el trabajo que hemos hecho con semiconductores que contienen elementos alcalinotérreos. Si hay tiempo, también voy a platicar un poco sobre calcogenolatos metalorgánicos y terminar al final con conclusiones y abrir el panel para preguntas. Obviamente, siendo químico inorgánico y químico científico en general, ¿no? Una de las razones que motivan mucho nuestro trabajo son los problemas de contaminación y de gestión ambiental y energética que tenemos en el planeta. Y como sabemos muy bien, varios de nosotros somos de lugares como México, Carlos de Venezuela, lugares que tradicionalmente se han beneficiado mucho de la industria petrolera. Y obviamente la industria petrolera ha sido muy importante pero no solo para la economía de muchas regiones de nuestros países, oportunidades de trabajo, oportunidades económicas que han financiado
la educación de muchos de nosotros, ¿no? Por mucho tiempo en México, por ejemplo, el presupuesto nacional, fue financiado principalmente por, por dinero que venía del petróleo, ¿no? Y hasta la fecha, donde yo estudié la licenciatura, los estudiantes vaya, la educación es gratuita, ¿no? Entonces, a pesar de que ha habido tantas oportunidades gracias a esa riqueza mineral que había alrededor del planeta, pues obviamente estamos quemando más y más combustibles fósiles y sabemos ya muy bien que eso está causando un incremento dramático, drástico en la cantidad de carbono, de dióxido de carbono en particular que hay en la atmósfera. Y sabemos ahora que el dióxido de carbono es uno de los principales contribuyentes al efecto invernadero que está calentando la Tierra, cambiando el clima, incrementando la intensidad de las tormentas, subiendo el nivel del mar. Este, y para tratar de cambiar las cosas y ojalá mejorar las cosas para futuras generaciones, como muchas otras personas, grupos, de investigación, estamos interesados en qué otras tecnologías podemos ayudar a desarrollar, a investigar para generar energía de manera limpia, idealmente usando energías renovables o aparentemente renovables, y que se puedan hacer conversiones de energía sin que estemos utilizando tantos combustibles fósiles y quemando tanto carbono y contribuyendo al efecto invernadero. Entonces tengo aquí una diapositiva en donde, por ejemplo, se muestran unas estadísticas de cómo han cambiado la generación de energía en los últimos años, en el caso particular de Estados Unidos. Y por ejemplo, aquí en Iowa, donde vivo, que es la parte de las grandes planicies, se llama del centro de Estados Unidos, el terreno es relativamente plano y hace mucho viento. Y una de las maneras en las que ha crecido mucho la generación de energía independiente, sin utilizar combustibles fósiles, es, por ejemplo, la energía eólica del viento. Este, en el caso particular del estado donde vivo, de hecho, se genera aproximadamente 60% de la energía eléctrica en el estado por energía de viento, sin utilizar ninguna fuente de carbón. Y y vaya, eso es muy bueno, ¿no? Porque puede uno estar utilizando aire acondicionado en el verano o calefacción en el invierno, etcétera, utilizando este, energía que viene de fuentes completamente limpias. Otro tipo de energía en el que estamos muy interesados es obviamente la energía solar. Y para transformar la energía solar, una de las mejores maneras de hacerlo es utilizando células fotovoltaicas o celdas solares, como se le llaman, que están aquí en la parte de abajo de mi diapositiva. Los materiales que se usan para este tipo de conversión de energía solar a eléctrica son similares a los materiales que utilizamos en muchos otros dispositivos microelectrónicos, incluyendo tecnologías nuevas como por ejemplo las televisiones basadas en puntos cuánticos de emisores de luz. Y lo que son básicamente materiales semiconductores, en muchos casos tienen tamaños de partícula, tamaños de grano muy pequeños. De hecho, este, hace un par de años nos dio mucha emoción saber que el área general en la que trabajamos recibió el Premio Nobel de Química en el 2003, particularmente por el trabajo pionero de profesores como Monji Bawendi en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Louis Bruce en la Universidad de Columbia en Nueva York. También el profesor Alexei Yekimov de Rusia, que en los últimos 4 décadas más o menos descubrieron estos materiales que les llaman puntos cuánticos, y lo que son prácticamente partículas muy pequeñas de semiconductores que, dependiendo del tamaño de la partícula, interaccionan con la luz solar y otras fuentes optoelectrónicas de manera muy específica, y eso está definido por el tamaño
y la morfología de la partícula que tienen. Esta es una diapositiva en la que muestro un poco más sobre qué tipo de cosas se pueden hacer con este tipo de partículas semiconductores o nanocristales semiconductores. Como ya mencioné, como se citó en el Premio Nobel del 2023, una de de los aspectos más interesantes de este tipo de materiales es que dependiendo del tamaño de la partícula se puede cambiar la banda del semiconductor, se puede abrir entre más pequeño es el semiconductor, porque lo que pasa es que cuando se forma un estado excitado ya sea de manera óptica o eléctrica en el material siente en algún punto cuál es el tamaño o cuáles son los límites de la partícula y eso cambia el tamaño am, de la onda que se puede generar en ese estado excitado dentro del material. Este, pero también hay muchas otras cosas que se pueden hacer, no solo por el tamaño. Obviamente, las propiedades inherentes del semiconductor dependen, para comenzar, de la composición química que tienen. Diferentes elementos que lo constituyan van a aportar distintos números de electrones al material y por lo tanto se puede generar distintos tipos de materiales que interaccionen con la luz, por ejemplo, ya sea en el ultravioleta o en el visible o en el infrarrojo, en cualquier parte del espectro electromagnético. Además de la composición y del tamaño de la partícula, también sabemos que como materiales cristalinos, los semiconductores tienen lo que se llama polimorfos, que son distintas estructuras cristalinas o fases, como les dicen los químicos del estado sólido, donde los átomos, ya sea cationes, aniones, se arreglan dentro del cristal del material de manera distinta. Y obviamente, como químicos sabemos que dependiendo de la estructura, si la estructura cambia, eso también va a modificar las propiedades del semiconductor, ya sea que sea una banda directa o indirecta, o cuál sea el tamaño especial de la banda, y si la banda es distinta dependiendo de la orientación del cristal o es isotrópica en todas las direcciones. Además de esos tres contribuyentes, también obviamente la forma de la partícula va a afectar qué tan, por ejemplo, qué tanto se pueda tener el efecto cuántico. Hay distintos tipos de partículas que se pueden preparar usando las técnicas que usamos en mi laboratorio. Por ejemplo, se pueden hacer partículas que tengan forma más o menos esférica, se pueden hacer lo que le dicen rodos, se pueden hacer partículas que tengan así como la forma de las matatenas prácticamente, ¿no? Como tetraedros. Se pueden hacer discos, etcétera. Y últimamente, una de las otras maneras en las que se pueden modificar las propiedades ópticas del material también es modificando cómo está pasivado el material en la superficie. La química de superficie de estos cristales, como son tan pequeños, aporta muchísimo a las propiedades ópticas y a su comportamiento físico, electrónico y químico. En mi laboratorio utilizamos distintas maneras de preparar este tipo de nanocristales. En general, si uno piensa cómo se preparan los nanocristales, se pueden preparar de distintas maneras. Se puede usar el método en donde se empieza uno desde cristales o tamaños de partícula muy grandes, o se puede empezar desde moléculas y iones y tratar de construirlos, ponerlos juntos el uno con el otro como si fueran Legos hasta construir cristales más grandes. Eh, Además de eso, esos dos tipos de métodos, también obviamente se pueden preparar materiales con distintos tipos de técnicas. Se pueden utilizar métodos físicos, por ejemplo, mecanoquímica, donde se hace prácticamente una molienda dentro de un aparato que toma un cristal grande y lo empieza a destruir poco a poco de manera mecánica hasta que se construyen partículas mucho más pequeñas. También se pueden usar métodos químicos en donde hay efectivamente cambios en el enlace de las moléculas y de los átomos
desde el precursor que se usa hasta el producto final, que son las nanopartículas o nanocristales. En el caso de la tecnología y el descubrimiento de la síntesis de los puntos cuánticos del que fue pionero, por ejemplo, Munji Bawendi, quien ganó el premio Nobel, lo hizo de manera coloidal, que simplemente significa que se hace la síntesis de partículas en un solvente que tiene un punto de ebullición muy alto para que no se escape cuando se calienta el solvente. Y también se utilizan surfactantes que se coordinan a la superficie de la partícula y eso evita que la partícula se agregue y que forme materiales más grandes. Entonces, todo eso suena muy bien, pero obviamente hay problemas todavía que resolver. Uno de los problemas u oportunidades para resolver es que muchos de los materiales que se han usado hasta el momento, ya sea en investigación e incluso en aplicaciones a escala más grande, tienen elementos que pueden ser relativamente tóxicos. Por ejemplo, plomo en las perovskitas, que son muy famosas últimamente, o cadmio o arsénico en los puntos cuánticos de la composición original que se exploró desde hace mucho tiempo. Los químicos somos relativamente buenos, vaya, porque estamos entrenados a trabajar con este tipo de materiales, a hacerlo de manera que no afecte la salud. Vaya, nos aseguramos de que estamos utilizando equipo de protección personal, que tenemos medidas de seguridad para que no se derrame algún material y que se, se pierda el ambiente y vaya a causar algún problema tóxico. Pero no podemos controlar todo, incluyendo o sobre todo a escala muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo extremo en donde había una granja solar que estaba llena de paneles solares y pasó una tormenta u otro desastre natural y destruyó los paneles, ¿no? Y entonces, vaya, ¿qué va a pasar con todo ese material que tenía ya sea cadmio o arsénico o plomo? Este, Debemos de preocuparnos tal vez de que esos elementos se van a escapar y que se van a exponer al ambiente. Entonces, este, hay distintas razones por las cuales quisiéramos desarrollar materiales que no tienen estos elementos tóxicos. Y también hay otras razones por las cuales quisiéramos evitar desarrollar tecnologías basadas en materiales o elementos que sean críticos. Y lo que significa que sean críticos es que ya sea no hay suficiente, suficientes fuentes de esos elementos alrededor de la Tierra, o las fuentes que existen de esos elementos en el planeta están localizadas muy específicamente en ciertos lugares que a lo mejor son difíciles de desarrollar o difíciles de acceder. Entonces, basados en todas esas consideraciones, una de las líneas de investigación en nuestro grupo durante los últimos años ha sido tratar de desarrollar la química de nanocristales semiconductores que están basados en elementos que no son ni tóxicos ni críticos, que son más biocompatibles, que no hay tanta evidencia de que causen daños ya sea a la salud o al ambiente, y también que sean elementos que estén distribuidos relativamente homogéneamente y a grandes concentraciones o disponibles muy fácilmente alrededor de la Tierra. Este trabajo fue comenzado por la doctora Ali Roth, que es originalmente de Kansas City, y la doctora Yonghua Chen, que fueron estudiantes de posgrado en nuestro laboratorio y ahora están en el Laboratorio Nacional de Sandía y en una compañía industrial que se llama AVI en el área de Chicago. Y ha sido continuada por nuevos estudiantes en nuestro grupo, incluyendo MD Pavel, Seth Dahlberg y Anu Santiran, que son estudiantes presentemente en nuestro laboratorio. Cuando comenzamos este trabajo, no había mucha información en la literatura científica sobre el rol o el efecto que tienen, por ejemplo, los elementos alcalinotérreos
en la química de nanocristales. Si me voy a la tabla periódica de nuevo, recordarán que los elementos alcalino-térreos son los elementos que están en el grupo de magnesio. Entonces tenemos los elementos de grupo uno alcalinos, alcalino-térreos grupo 2. Entonces nos enfocamos en elementos como magnesio, calcio, estroncio y bario para explorar su química en nanocristales. Una de los métodos en los que tratamos de desarrollar esta química es hacer un mapeo que le llamamos sobre las condiciones en las cuales podemos formar coloides o partículas coloidales que tienen en su centro cristales de estos materiales. Por ejemplo, podemos hacer partículas de sulfuro de titanio. Pensamos que a lo mejor podríamos hacer partículas binarias que se llaman porque tienen dos elementos de sulfuro de calcio, por ejemplo, pero había muy poca información al respecto sobre estas que están aquí mostradas en color azul. Y como químicos sintéticos, si conocemos bien en qué tipo de condiciones se pueden formar nanocristales binarios, entonces podemos empezar a construir más complejidad eh, y, por ejemplo, podemos pensar en empezar a construir lo que se llama ternarios o multinarios, que son partículas que tienen no solo dos elementos, sino tres o más elementos en su composición. Y aquí hay un ejemplo que desarrolló Ali, la doctora Roth que mencioné previamente. Lo que utilizó Ali, lo que tenemos aquí, el 2A con números romanos, representa el elemento alcalino térreo, por ejemplo, calcio, estroncio o bario. Y el O2R, aquí vaya, está representando a un carboxilato, ¿no? Debería ser O2CR, ¿no? Este, entonces tenemos carboxilatos de elementos alcalinotérreos que se pueden comprar o acceder comercialmente. También se pueden preparar en el laboratorio. Y lo que hacemos es que los tratamos o los reaccionamos con sulfuro de carbono o disulfuro de carbono a altas temperaturas en un solvente que también funciona como surfactante porque es un ligante, básicamente es una amina, es la oleílamina. Y a altas temperaturas lo que Ali vio fue que se producen sólidos y cuando obtuvo el patrón de difracción de rayos X de estos sólidos que están mostrados aquí con color, vio que efectivamente el patrón de rayos X corresponde al patrón de rayos X que fue reportado previamente para partículas más grandes por medio de difracción de rayos X, rayos X de monocristal. Entonces, por ejemplo, puede preparar de esta manera partículas de sulfuro de calcio o de estroncio o de bario, ¿no? Una de las cosas interesantes que vio vaya, son comunes en el área de la química de nanocristales o química coloidal, es que dependiendo del tamaño de la cadena del carboxilato, ya sea, por ejemplo, de 10 carbonos o de 18 carbonos más grande como el estearato, cambia mucho la manera en la que se presentan los rayos X de polvo. Si se fijan, la diferencia entre la parte izquierda y la parte derecha es que los picos de difracción del lado izquierdo son mucho más finitos o delgados a comparación de los picos del lado derecho. Y este efecto, donde se incrementa el, ¿cómo se dice? Eh, la, el, El la, grosor, El grosor, perfecto, Greco, muchas gracias. Donde se incrementa el grosor del pico de rayos X, se llama el efecto Scherer, que fue nombrado por un científico hace mucho tiempo, que demostró que entre más grueso sea el pico de difracción, más pequeña es la partícula. Si se tiene una partícula muy grande, el cristal comúnmente es muy perfecto, por decirlo de alguna manera. Es un cristal grande, todos los enlaces y los ángulos dentro del cristal son exactamente iguales el uno al otro, y eso genera un patrón de difracción con picos muy finos.
En contraste, cuando hay partículas muy pequeñas o más pequeñas, la partícula empieza a sentir los límites que están impuestos por la superficie y eso hace que los enlaces o los ángulos de enlace entre los cationes y aniones y los átomos del cristal varíen un poco y haya una distribución más gruesa, más larga de enlaces y de ángulos. Y ese es el efecto Scherer. Entonces hay una relación inversamente proporcional entre el grueso del pico de difracción y el tamaño de la partícula. Efectivamente, Ali realizó caracterización por microscopía electrónica de transmisión y vio que las partículas que preparó, por ejemplo, con el estearato, que es el carboxilato con la cadena más larga, forman partículas relativamente pequeñas que tienen un tamaño de como aproximadamente de 12 a 14 nanómetros. Y eso es muy similar a lo que se puede estimar con la ecuación matemática que representa el efecto Scherer. Interesantemente, también encontró que si ella mezcla los dos precursores que utilizó, el estearato y el de 10 carbonos, en distintas proporciones, puede manipular el tamaño de partícula que puede obtener desde relativamente grande con el que tiene 10 carbonos hasta muy pequeña, como por ejemplo los 13, 15 nanómetros que mencioné que se pueden obtener con el estearato. Y variando la cantidad de uno al otro, puede controlar qué tamaño de partícula puede obtener. También observó que no solo puede preparar sulfuros, también puede preparar selenuros. Y esto es muy útil para nosotros porque queremos explorar familias completas de composiciones para hacer nanocristales de distintos semiconductores. En el caso de los selenuros, la química no fue tan fácil como, por decirlo de alguna manera, tan fácil o tan directa como en el caso de los sulfuros. En el caso de los selenuros, el patrón de rayos X de polvo mostró en muchos casos que el material estaba contaminado. En lugar de ser el material uno a uno o monoselenuro de bario, por ejemplo, se empezaban a formar productos alternos, impurezas, por decirlo de alguna manera, que tenían más de un selenio. Y efectivamente, el diagrama de fases de binario entre bario y selenio muestra que hay muchas otras fases, además de la fase uno a uno. Hay diselenuros, triselenuros y otros poliselenuros en este tipo de materiales. Dos materiales específicos que pudo obtener de forma relativamente pura fue el diselenuro de bario y el triselenuro de bario a distintas temperaturas con este tipo de reacción. Entonces, por ejemplo, a baja temperatura, Ali vio que podía obtener principalmente el triselenuro de bario y a alta temperatura descubrió que podía observar principalmente el diselenuro de bario. Y vaya, esto está muy interesante porque obviamente como químicos sintéticos hacemos nanoquímica, pero queremos preparar materiales. Entonces, cada vez que podemos preparar un material de manera pura, limpia, vaya, es útil para nuestros propósitos. Pero también queríamos preparar, como en los otros casos, la fase uno a uno, el monoselenuro de bario. Y la manera en la que Ali a- a- solucionó este problema fue en pensar en los estados de oxidación formales del selenio en cada uno de estos materiales. Por ejemplo, en el diselenuro de bario, obviamente el elemento alcalino térreo tiene un estado de oxidación formalmente de +2, que significa que cada uno de los selenios en el diselenuro tiene un estado de oxidación formal de -1. Entonces, si pensamos en la fase uno a uno que quería obtener y que no podía obtener de manera limpia, la fase uno a uno, por el mismo tipo de razonamiento, el selenio en esa fase tiene un estado de oxidación formal de -2. Entonces Ali pensó, ¿cómo puedo ir a un estado de oxidación, cambiar de un estado de oxidación de -1 formalmente a -2? Y lo que hizo fue añadir una cantidad muy pequeña estequiométrica de un reductor muy fuerte, que es butil litio, al principio de su reacción.
Y cuando hizo eso, en efecto, lo que obtuvo fue sin ninguna impureza, solo el monoselenuro de bario, donde el selenio formalmente está en el estado de oxidación menos 2. Este, ok. Una de las principales técnicas que utilizamos para caracterizar nuestros materiales, y que ha sido muy útil y conveniente para nosotros, es la resonancia magnética, particularmente resonancia magnética de sólidos. Aquí en el Laboratorio Nacional de Ames, en Iowa, tenemos la ventaja de que hay un grupo muy fuerte de resonancia magnética de sólidos y colaboramos mucho con ellos. De hecho, algunos de mis estudiantes comúnmente son asesorados de manera conjunta entre mi grupo que hace síntesis y este grupo que hace resonancia de sólidos. Y lo que estoy mostrando aquí es solo uno de los principales isótopos de cada elemento que se pueden utilizar para resonancia magnética nuclear. Obviamente, la mayor parte de nosotros estamos muy acostumbrados a la resonancia de protón, de carbono, a lo mejor de fósforo, de floro, ¿no? Pero muchos de los elementos, la mayoría de los elementos tienen distintos isótopos que tienen espines nucleares diferentes a cero. Y los que son de que le dicen de medio spin, ¿no? Por ejemplo, el protón son comúnmente de los que son más fácil obtener espectros de resonancia. Por ejemplo, protón, carbono, fluoro, que lo mencioné ya, este, silicio, fósforo, etcétera, ¿no? Pero hay muchísimos más que pueden ser utilizados para resonancia, incluso, como se muestra aquí, el selenio 77, que también tiene un spin de una mitad. Este, y eso es lo que estoy mostrando aquí. Utilizamos esta técnica para medir la resonancia de sólidos de selenio 77 en cada uno de los nanocristales que preparamos. Los monoselenuros de calcio, estroncio, bario y el diselenuro de bario y el triselenuro de bario también. Este, lo que estoy mostrando aquí son las estructuras cristalinas de cada una de estas fases. En el caso de las fases 1 a 1, tienen una estructura cristalina equivalente al cloruro de sodio, que es un tipo de estructura cristalina muy común, donde cada uno de los átomos o sitios son hexacoordinados. Y lo único que cambia en estos tres materiales es obviamente el elemento alcalino-térreo específico que tenemos, ya sea calcio, estroncio o bario. Y lo que se ve es que en cada uno de ellos hay eh, una sola señal de resonancia que cambia dependiendo del elemento al que está unido el selenio en estos materiales. En el caso del diselenuro, la estructura es distinta y tiene este tipo como este, de dímeros, en donde hay dos selenios que son equivalentes de manera cristalográfica porque ocupan posiciones similares. Entonces, a pesar de que hay dos selenios en cada uno de estos dímeros, como son equivalentes, solo esperábamos tener una sola señal de resonancia de selenio y eso es exactamente lo que vemos. En el caso del triselenuro, hay de hecho trímeros dentro de la estructura de esta partícula fase y en ese caso tenemos dos tipos de posiciones de selenio. Tenemos las posiciones al final del trímero y a la mitad del trímero. Entonces, las del centro y las de el final del trímero son distintas en una relación aproximadamente 2 a 1. Y exactamente eso es lo que vemos. Vemos dos señales, una más intensa que la otra, como se este, podía pensar que deberíamos ver dependiendo de la estructura cristalina. En este caso vemos dos impurezas pequeñas que aparecieron, que las identificamos, pero estas dos señales principales son las que provienen de la estructura cristalina del nanocristal. Ok, ¿qué más podemos hacer con este tipo de química? Una de las cosas que podemos hacer, ya que desarrollamos la química coloidal de este tipo de elementos y de sus sulfuros y selenuros, es hacer lo que le llamamos nanoepitaxia, dependiendo de la diferencia entre las redes cristalinas de los distintos materiales. Por ejemplo,
Uno de los materiales que queremos proteger para evitar que se salga el plomo del interior del nanocristal, pero también para proteger sus propiedades ópticas y tratar de utilizarlo en distintas aplicaciones, es proteger el sulfuro o el selenuro de plomo con una capa superficial de, por ejemplo, de estos nuevos materiales que preparamos. Y los dos tipos de materiales tienen la misma estructura cristalina y la diferencia entre el tamaño de los cristales es relativamente pequeña. Entonces intentamos preparar este tipo de materiales utilizando la química sintética en nuestro laboratorio. Y por ejemplo, comenzamos con lo que se llama el centro de la partícula, que es el sulfuro de plomo, y tratamos de cubrirlo totalmente con sulfuro de estroncio. Y eso es exactamente lo que vemos. Tenemos en microscopía electrónica de transmisión se ve el mayor contraste por el mayor número de electrones del centro de plomo de la partícula y alrededor se ve la capa que está protegiéndola de sulfuro de estroncio. También se puede hacer este mapeo elemental por microscopía y cuando hacemos eso puede uno ver que en efecto el centro de la partícula tiene el plomo y la capa que está rodeando al centro de la partícula no tiene el plomo. Otro tipo de materiales que podemos ahora preparar gracias a este estudio inicial es regresar a una de las cosas que mencioné antes, que es no solo preparar binarios, sino incrementar, acceder cada vez más, mayor complejidad en química coloidal, en la composición de los nanocristales, por ejemplo, preparando ternarios o incluso cuaternarios, que son composiciones semiconductoras que tienen no solo dos, sino tres o más elementos. Entonces, aquí hay un ejemplo que acaba de ser aceptado en ACS Nano también, otra publicación que nos gusta mucho de la Sociedad Americana de Química, este, en donde otro de mis estudiantes, Pavel, preparó calcogenuros de dos elementos, elementos alcalino-térreos y también elementos del grupo 13. Ok, basado en el tiempo, solo quiero mencionar un par de cosas más relacionadas con alguna de las técnicas que mencioné antes. Este Este tipo particular de composiciones en química coloidal de nanocristales, nos parece muy interesante por varias razones. Y una de las razones es por la que la estamos estudiando es porque cada uno de estos tres elementos en la composición del nanocristal tiene coordinación muy distinta. Por ejemplo, tanto el elemento del grupo 13 como el calcogenuro, ya sea indio y azufre o selenio, tiene número de coordinación 4, mientras que el elemento alcalino-térreo, siendo más grande, por ejemplo, estroncio bario, tiene un número de coordinación 8. Y esto es relativamente poco común en la química coloidal y sentimos que tiene mucho potencial para tratar para permitirnos manipular nanocristales de manera específica dependiendo de otros procesos como intercambio de iones que se pueden hacer en este tipo de materiales. Pero incluso si comparamos la química de coordinación tetracoordinada del grupo 13 y del grupo 16 de los calcogenuros, vemos en la estructura cristalina que hay dos tipos de selenuros, por ejemplo, o calcogenuros. Uno que es más o menos tetraedral y otro que está distorsionado donde uno de los ángulos de enlace ya no se parece tanto a un enlace tetraedral que es como de 109.5 grados, sino que se abre mucho más este, para, ah, y es similar a uno de este tipo de estructuras que se llaman, en inglés le dicen SISO, ¿no? Que es como un sube y baja en un parque, ¿no? Y efectivamente en la resonancia de sólidos de selenio 77 lo que vemos son dos picos de resonancia y el acoplamiento entre los dos picos.
Si hubiera solo un tipo de sitio de selenio con el mismo tipo de coordinación y los mismos ángulos a través de todo el material, se vería solo una señal, pero vemos dos señales aproximadamente uno a uno en integración y esto se puede explicar por la distorsión que mencioné, que son totalmente distintos. Entonces, no solo incrementamos la complejidad de la estructura de estos materiales añadiendo un elemento extra para hacer un ternario en lugar de un binario, sino que incrementamos la complejidad introduciendo nuevos números de coordinación y dentro de cada número de coordinación y elemento específico, distintos tipos de distorsión que también van a afectar las propiedades ópticas y químicas del material. Y con eso quiero agradecer toda la gente que hizo este trabajo posible. El trabajo en sí, Ali, la doctora Roth que mencioné antes, y Pavol, que es candidato a doctor ahora, también Anu, candidato a doctor, ellos están a la mitad de su doctorado. Al ya se graduó hace un año, igual que Yun Hua, que mencioné antes también. Este es mi grupo de investigación en una foto relativamente reciente, aunque no están los estudiantes de licenciatura en esta ocasión porque era una graduación de posgrado. Colaboradores. Hemos estado trabajando mucho últimamente con Aaron Rossini, que es el líder del grupo de resonancia de sólidos que mencioné antes aquí en el laboratorio nacional de Ames, basado aquí en el campus de la Universidad Estatal de Iowa. Y también Gonzalo Guirado de la Universidad Autónoma de Barcelona nos ha estado ayudando mucho con catálisis y con electroquímica. Y el financiamiento para este trabajo en particular ha sido principalmente por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos. Con eso, si hay alguna pregunta, por favor, háganmela saber.